Buenos días a todos. Una vez más estamos acá dispuestos a deleitarnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios que es fundamental para este tiempo. Así que bienvenidos todos. Es bueno estar juntos y es bueno compartir la palabra de Dios. Así que voy a pedirles que hagamos una oración juntos y pidiéndole a Dios que en esta mañana Él nos pueda revelar su palabra, que venga no solamente a nuestro conocimiento, a nuestra mente, sino vaya descendiendo a nuestro corazón, para que se pueda poner en práctica esta palabra. Padre, te agradecemos en esta mañana, juntos. Gracias por permitirnos estar una vez más acá y compartir de tu palabra, porque esta es la que nos enriquece, esta es la que nos fortalece, es la que nos da nuevas fuerzas para continuar adelante, Señor. Estamos confiados en ti y tu palabra es nuestra confianza. Tu verdad es nuestra confianza. Gracias, muchas gracias. Juntos te damos esta mañana preciosa en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos escogido esta mañana revisar un poco a partir del Salmo 119, 105. Salmo 119, 105, donde dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Está significando que lo que vemos acerca de lo que es la luz de Dios, está siendo impartida a todos nosotros en este tiempo a través de su palabra, y esta es lámpara, es una lámpara a nuestros pies y es una lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que empezar a ver elementos como lámpara es a mis pies tu palabra. Está hablando de una luz corta a mis pies, pero una significancia bastante profunda, porque nos ubica, la palabra de Dios en este tiempo nos ubica en dónde estamos parados. ¿Dónde están nuestros pies? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde estoy parado? ¿No? La palabra de Dios dice que debemos estar fundamentados en la roca que es Cristo. De todas maneras, ahora veamos, ¿dónde estoy parado? Es la primera pregunta. Y la segunda, lumbrera a mi camino. Está hablando de una luz más larga, una luz que te muestra la claridad de una visión, o, si queremos interpretarlo de esta manera, ¿a dónde vamos? La palabra de Dios nos ubica en dónde estamos parados hoy y también nos proyecta hacia dónde estamos yendo, cuál es nuestra visión. Qué hermoso, la palabra. Hermanos queridos, yo la verdad pienso y digo, ¿qué sería de nosotros sin tu palabra, Señor? ¿Cuál sería nuestra condición hoy día de vida? ¿En base a qué estándares estaríamos viviendo? ¿En base a qué estándares estaríamos caminando? ¿Hacia dónde estaríamos caminando? ¿Dónde estarían nuestros pies? ¿Y dónde estaría nuestra visión si no fuera su palabra? La palabra de Dios. Tenemos que anhelarla, tenemos que deleitarnos en su palabra. El salmista decía: oh, cuánto me deleito en tu ley, cuánto me deleito en tu palabra, Señor, ¿verdad? Entonces, estamos definiendo que cuando hablamos de lámpara y que emite luz, porque una lámpara emite luz, estamos hablando de la palabra, estamos hablando de su palabra. Bueno, qué hermoso. Ahora, una pregunta para todos nosotros. Vamos a empezar a adentrarnos en el tema. El Señor tiene algo muy especial esta mañana para nosotros. ¿Qué hace que la lámpara se mantenga encendida? O sea, ¿qué hace que una lámpara tenga luz continua o que se mantenga encendida? En los tiempos antes de la Biblia, en aquellos tiempos, la palabra está usando un término que es el aceite. El aceite era el combustible, si ustedes quieren, que generaba en la lámpara esa luz. ¿Ya? Si no hay el combustible, si no hay el aceite, la lámpara se apaga.
Ahora, en nuestro tiempo podríamos decir que es lo que, si tenemos ahora modernamente lámparas que emiten luz, es cuando están conectados a una corriente eléctrica, a una red de corriente eléctrica, estamos conectados. Pero si la lámpara se desconecta de esa red eléctrica, se apaga. Ahora, nosotros sabemos, hermanos queridos, según la palabra de Dios, la interpretamos de tal manera que en este tiempo, para este tiempo, como los tiempos de antes también, pero para este tiempo fundamentalmente nosotros, el aceite representa, ese combustible que genera la luz en la lámpara, representa el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. El aceite está simbolizando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿De qué manera nuestra lámpara va a tener y va a emitir luz continua? En la medida en que estemos permanentemente unidos al Espíritu Santo. Esto va a generar que podamos tener luz permanente y que nuestras lámparas no se apaguen. La verdad que sin la presencia del Espíritu Santo, hermanos, sin la presencia del Espíritu Santo, probablemente nuestras lámparas estén apagadas. O, dicho de otra manera, la palabra de Dios en mi vida esté cortada, esté parada o esté apagada. No hay fundamentalmente esa unción, esa gracia de poder llevar una palabra viva y eficaz, ¿no? Una lámpara apagada, ¿qué va a llevar? Tinieblas. Una lámpara encendida, ¿qué va a llevar? Luz. Luz y tinieblas, nuevamente, ¿no? Entonces, por eso que el Señor Jesús fue enfático en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13, Él está enunciando algo muy importante cuando habla del Espíritu Santo. Está diciendo que Él, en este tiempo, en la época neotestamentaria del Nuevo Testamento, en este tiempo, Él nos guiará a toda verdad. Si vemos el versículo 13 del capítulo 16 de Juan, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él nos va a llevar a toda la verdad. Porque dice, no hablará por su propia cuenta, el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y Él nos hará saber las cosas, y esto me parece fundamental, las cosas que habrán de venir. ¿Qué esperamos? ¿Sobre qué expectativa estamos viviendo hoy en día? ¿Cuál es nuestra expectativa? Aparte de la condición mundial del mundo, aparte de las últimas noticias, aparte de la situación de los países y específicamente nuestro país, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿De qué estamos expectantes? La iglesia, hermanos queridos, nosotros somos la iglesia. Y habíamos dicho anteriormente también que la iglesia la ama el Señor mucho, ama mucho a su iglesia, a tal extremo que dio su vida por su iglesia. Ahora, la iglesia, ¿de qué está expectante? Yo me pregunto, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia. ¿Cuál es tu expectativa? ¿En cuanto a qué es tu expectativa? Y yo creo que tenemos que pararnos en algo muy sólido y muy estable. ¿Cuál es la expectativa para la iglesia hoy en día? Es la venida del Señor Jesucristo. La venida del Señor Jesucristo. Esa tiene que ser mi visión, mi perspectiva, y yo tengo que empezar a ver las cosas en la luz de su palabra en cuanto a esa inminente venida del Señor Jesús. De esto ahora, pongámonos en esta plataforma, la venida del Señor Jesús. Esa es mi expectativa y esa tiene que ser tu expectativa, porque es la expectativa de la iglesia hoy en día. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo viene pronto. Y esa tiene que ser nuestra expectativa. ¿Se imagina cuánta parte de la iglesia está viviendo con esa expectativa hoy? Probablemente poca. A veces la iglesia se adentra en los elementos de la sociedad, de lo que hoy está viviendo el mundo, de las últimas noticias, de las proyecciones, de los países, sus economías. Hay muchas cosas que a veces nos desestabilizan cuando empezamos a ver el entorno
Pero yo te animo esta mañana, querido hermano, querido amigo, que pongamos nuestra expectativa en la gran venida del Señor Jesucristo, que está pronto y es inminente. Sabe la clave, no sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Entonces, de ahí yo pongo este elemento fundamental, que estamos a la espera de lo que va a venir. Y dice que el Espíritu Santo, cuando está hablando en Juan 16:13, está hablando. Dice que el Espíritu Santo hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Revelación. El único que puede revelarnos en este tiempo las cosas que habrán de venir es el Espíritu Santo. Y uno de los elementos fundamentales para nosotros como iglesia acerca de lo que habrá de venir es la gran venida del Señor Jesucristo. Y para esto, en la palabra de Dios, empezamos a ver hay una variedad de elementos, de tópicos que va tocando la Biblia en cuanto a esto. ¿Cuál sería entonces, si esta es mi expectativa? Si el Señor Jesús viene pronto, esta es mi expectativa, y esto es lo que el Señor va a ir revelando en este último tiempo a la iglesia que está esperando la venida del Señor Jesús. Esto es lo importante. En esto tenemos que circunscribirnos hoy. ¿Cuál es entonces mi comportamiento y tu comportamiento enfrente de este gran acontecimiento? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Ya digo, si estamos y nos adentramos en una expectativa de esperar la venida del Señor, porque probablemente haya muchos que ni siquiera han puesto vigente para hoy día esta situación, si no están viviendo otras cosas. Pero para aquellos que nos ponemos en la expectativa de la venida del Señor Jesús, ¿cuál debería ser entonces hoy mi comportamiento, mi actitud? Mi vida, ¿cómo debería estar vigente en frente de este acontecimiento? Y en relación a las cosas que van a venir. Es lo que dice Juan 16:3. ¿Cuál es? Y para esto, hermanos queridos, me he permitido para esta mañana, desarrollar algunos temas. Para que nos podamos ver a la luz de su palabra, ¿cuál es nuestra condición hoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy frente a esta expectativa? El Señor Jesús viene pronto. Y para esto, por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, vamos a desmenuzar un poquito. Vamos a entrar en ver elementos que nos está revelando a través de su palabra el Señor. Mateo 25, versos 1 al 13. Vamos a ver algunos tópicos. No lo vamos a leer toda la palabra, pero usted la puede leer en casa. Puede tomar apunte o nota también. Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Habla de 10 vírgenes, ¿no? Habla de 10 vírgenes. Hablan de 10 mujeres que eran vírgenes, ¿ah? Que tenían bastante conformada, si ustedes quieren, su rol protagónico dentro de lo que es la iglesia. Eran mujeres santas, eran mujeres vírgenes. Y dice la palabra que las 10 tenían lámparas. Las 10 vírgenes tenían lámparas. Lámpara es la palabra. Lámpara es la palabra. Como diciendo, vamos a ir parafraseando e interpretando un poco la palabra de Dios. Las 10 tenían la palabra de Dios en sus vidas. Tenían la palabra de Dios en sus vidas. Pero está remarcando Mateo 25, 1 al 13, de que 5 sí tenían aceite y 5 no tenían aceite. Entonces, hemos dicho ya, el aceite está simbolizando, está hablando de la presencia del Espíritu Santo, de la fe verdadera, de la justicia divina. Está enfáticamente apuntando a la presencia del Espíritu Santo, el aceite. Podríamos decir de alguna manera, 5 tenían la presencia manifiesta del Espíritu Santo permanente en sus vidas. Permanente digo porque tenían luz. Y 5 no lo tenían. Como manifestando una forma de decir que 5 no estaban en una comunión perfecta con el Espíritu Santo.
Esto estamos desarrollando para que cada uno de nosotros veamos a la luz de su palabra dónde estoy ubicado. Si ustedes quieren, ¿estoy ahorita como una virgen que tiene aceite en su lámpara o estoy como una lámpara sin aceite? Esto es, que el Señor a la luz de su Espíritu, a la luz de su palabra revelada, revele esto a nuestras vidas. Revela nuestras vidas. Hermano, ¿en qué estás ocupando tu tiempo hoy? ¿Cuál es tu prioridad hoy? A ver, empecemos a ver, ¿cuál es mi prioridad ahora, en este momento? ¿Dónde estoy apuntando? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Qué estoy esperando del futuro? ¿Qué estoy esperando del futuro? Esto. 5 tenían aceite y 5 no tenían aceite. Una de característica. Como diciendo, 5 estaban en una conexión con el Espíritu Santo. No nos olvidemos, hermanos queridos, que hablando de la palabra de Dios, el único que nos puede revelar una palabra es el Espíritu Santo. Por eso que nosotros tenemos que apuntar y orar para que el Espíritu Santo nos pueda dar el espíritu de su palabra. No solamente la palabra, el espíritu de su palabra. Entonces, estas 5 vírgenes prudentes, llamadas prudentes, tenían aceite en sus lámparas y 5 no la tenían. ¿Qué otra característica? Dice, todos los creyentes debemos observar, dice constantemente, hermano, ¿cuál es nuestra condición? Es lo que estamos pensando en este momento. ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿Cuál es mi condición espiritual? ¿En qué condición espiritual estoy frente a la luz, por ejemplo, de la venida de Cristo? ¿Dónde estoy? ¿Estoy vigente? ¿No estoy vigente? ¿Otra es mi prioridad? El Señor vendrá, dice, el Señor sabemos, hermanos queridos, que vendrá en un momento inesperado, como ocurre acá con las vírgenes. No se olvide que a las 10 estaban esperando la venida de su Señor. Pero, ¿qué pasó? Que como el Señor se tardaba en venir, las 10 empezaron a cabecear y se durmieron. Y de pronto viene una voz que dice, ahí está el Señor, salgan a recibirle. Salgan a recibirle. Entonces en ese momento se despiertan las 10 y lamentablemente 5 no tenían aceite. Se había terminado el aceite y si la lámpara no tiene aceite, empezó a apagarse la lámpara. ¿Qué hacemos con una lámpara que no emite luz? Fue tremendo el desastre para estas 5 vírgenes llamadas insensatas en la palabra, que no tenían aceite en sus lámparas. En cambio, las otras 5, dice la palabra, que tomando sus lámparas tenían aceite, ingresaron con el Señor. ¿Y qué pasó cuando quisieron ingresar las otras 5 que habían quedado sin aceite? No se les abrió la puerta. No se les abrió la puerta. Hermanos queridos, esto está significando de que el Señor va a venir en un momento inesperado. Dice la palabra de Dios que Él vendrá cuando nadie lo esté esperando. ¿Qué le parece? Cuando nadie. Aquí hay que tener cuidado. Aquí hay que tener cuidado. Que esa unción del Espíritu Santo, ese aceite del Espíritu Santo que genera luz para su palabra, esté permanentemente encendida en nosotros. Atentos, vigilantes. ¿Ah? Porque hay un elemento fundamental que aquí hay que resaltar. ¿Qué va a pasar? Si dice, no estar en una relación personal, no estar en una relación personal viva con el Señor, cuando Él vuelva, ¿qué va a pasar? Significa, hermanos queridos, definitivamente estar excluido de su presencia y de su reino. Que está mostrando la parábola de las 10 vírgenes. Las 5 que no tenían aceite y que no tenían luz en sus lámparas, hermanos, no pudieron entrar con el Señor. Las otras 5, las prudentes, sí ingresaron, pero las otras se quedaron fuera, hermano. O sea, ¿qué está significando a la luz de su palabra esta parábola? Está significando que estoy dentro o estoy fuera, hermano. Si no tengo esa presencia viva del Espíritu Santo manifestándose en mi vida permanentemente y emitiendo una luz para los demás a través de su palabra revelada, estoy marginado. Estoy marginado.
Yo tengo que avivar en este tiempo. Y esto es lo importante. Y para esto el Señor quiere que compartamos esta palabra. Hoy es el día, hermano, en que tenemos que dar un giro a nuestra vida. Un giro a nuestra vida como iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, hermano, tienes que dar un giro. Yo tengo que dar un giro a mi vida. Hoy. No esperar a mañana pasado, porque dice la misma palabra que no sabemos en qué momento viene el Señor. Él viene en un momento inesperado, cuando nadie lo esté esperando. Y esto también está significando, hermanos, cuando nos habla de que 5 ingresaron y 5 no ingresaron, ¿qué está manifestando? Esta parábola nos está mostrando que gran parte de la iglesia no estará preparada en el tiempo de su regreso de Cristo. No estará preparada. Ahí está. El Señor vino y 5 entraron, 5 se quedaron fuera. Significando, y esto es para prestar mucha atención, la iglesia hoy en día, todos aquellos creyentes que hicieron su confesión de fe en el Señor Jesucristo, gran parte de esta iglesia podría quedar fuera o quedaría fuera. Por eso es que te animo esta mañana a que a la luz de su palabra podamos hoy, que es el día, entrar en una comunión con el Señor. Pero en una comunión como que alguien, como cuando anhela. Siempre he pensado de que meterse en una cubeta de agua, en un bañador de agua, por bastante tiempo, no sé si usted alguna vez ha experimentado esto, de meterse en el agua y estar sin respirar bastante tiempo. ¿Cómo sale uno? O cuando se mete a la piscina en el agua, de pronto sale. ¡Ah! Yo creo que es un momento para decir, ¡ah! Hoy es el día. Si esto viene así, porque no vamos a pensar, hermanos queridos, que estas parábolas que se escribieron en los evangelios fueron nada más por escribirlas. Son parábolas que el Señor las ha dado para que nosotros hoy día, por la revelación del Espíritu Santo, podamos entrar en una vigencia total. Yo tengo que ser un creyente vigente hoy día. Y para ser un creyente vigente hoy día, necesito de la presencia del Espíritu Santo. Necesito de su presencia. ¿Qué otra cosa podemos considerar hoy día? Con Jesús, escucha esto, y es cierto, no va a esperar para venir hasta que toda la iglesia esté preparada o esté preparada, ¿no? Porque la parábola de las 10 vírgenes nos está mostrando que 5 estaban preparadas y 5 no. ¿Qué quiere decir esto? Una vez más repito, tenemos que considerar, hermanos, que el Señor Jesús no va a esperar a que toda su iglesia esté preparada para venir. Alguien podría decir, no, el Señor está esperando a que toda la iglesia esté preparada para venir. No, porque esta parábola nos está refiriendo lo contrario. No va a esperar a que toda la iglesia esté preparada, ¿verdad? ¿Qué requiere Cristo entonces de nosotros, hermano, para este tiempo? El Señor Jesucristo, para mantenernos vigentes, Él requiere de que nosotros estemos fieles y estemos vigilantes. Usted sabe que es un vigilante, es uno que vigila permanentemente. Si se duerme el vigilante, corremos peligro. Por eso vigilante es el que está permanentemente vigilando. El Señor requiere de nosotros hoy día ser fieles a la causa, ser fieles a Cristo, hermanos queridos, a Cristo y a su palabra, fieles y vigilantes. Yo requiero del Espíritu Santo permanentemente en mi vida que vigile mi interior, que escudriñe mi corazón. No vaya a ser que hay cosas que están apagando mi lámpara o la lámpara del Señor en mi interior. Necesito estar vigilante. Además, que seamos perseverantes. Usted sabe qué es perseverar. Perseverar es de continuo estar. La perseverancia es un elemento fundamental en nuestras vidas cristianas. Debemos perseverar porque la palabra de Dios dice que al que persevere hasta el final, ese será salvo.
Por algo está diciendo la palabra. Perseverancia. A veces no somos perseverantes. Nos rendimos fácilmente. A la primera, a la segunda vez que intentamos y a la tercera ya estamos fuera. El Señor requiere de perseverancia en nuestras vidas. ¿Ya? Él requiere que seamos perseverantes en nuestra fe y seamos vigilantes. Además, constantemente buscar su palabra y la revelación de su palabra. Esta parábola de las 10 vírgenes anuncia todo esto. Anuncia todo esto. Y esto es lo que tenemos que buscar a partir de hoy. Yo quiero dejar esto en tu corazón. Porque el Señor ya la dejó conmigo días anteriores mientras yo preparaba estos temas. Y estoy diligentemente tratando de buscar más de Él. Más de su palabra, más de la revelación de su palabra. Las 10 vírgenes, 10 insensatas y 5 insensatas, 5 prudentes, no está escrito en la Biblia para ver por si acaso, sino que es algo que tiene que ser revelado para la iglesia de hoy en día. Hoy en día. Así que tratemos, hermanos, busquemos incesantemente al Señor, busquemos estar dentro de aquellos que se llaman iglesia preparada, como las 10 vírgenes que estaban preparadas. A pesar de que se cansaron, a pesar que se dormitaron por la tardanza de la venida de su Señor, pero tenían aceite en sus lámparas. Aceite en sus lámparas. Para nosotros, el Espíritu Santo vigente en nuestras vidas. Usted se va a dar cuenta fácilmente cuando una persona va perdiendo el aroma del Espíritu Santo. ¿Sabe qué pasa? Cuando perdemos el aroma del Espíritu Santo, nos volvemos más carnales. Nos volvemos más sentimentales. ¿Entiendes? Y no mantenemos vigente la presencia del Espíritu Santo. Interesantemente a esta parábola, hay 5 parábolas más que nos va a dar el tiempo para poderlas exponer rápidamente, que están hablando de lo mismo. Todo esto nos está llevando a ver nuestra condición espiritual. ¿Dónde estoy parado? Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Dónde estoy parado? Y es lumbrera mi camino. ¿Dónde me lleva? ¿Cuál es mi visión para este tiempo? ¿Cuál es mi expectativa? A la luz de su palabra. En esto pensar, en esto meditar, dice la palabra. Meditar de día y de noche en su palabra. ¿Dónde estoy? ¿Qué otros elementos más la palabra nos muestra? Está en Lucas capítulo 8. Puedes tomar nota, hermano, si gustas, para después leerlo, porque nosotros vamos a ver para esta mañana solamente elementos fundamentales que hablan estas parábolas. Es hermosas las parábolas del Señor Jesús. Parábola del sembrador. En Lucas capítulo 8, verso 4 al verso 15 está. Lucas 8, del verso 4 al verso 15. Parábola del sembrador. Usted sabe, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué cosa? Semilla. 4 terrenos diferentes. Acá viene la cosa. ¿Cuál es el terreno que tú estás poniendo para que esa semilla sea sembrada? No te olvides, la semilla, hermanos queridos, es la misma. La semilla es la palabra de Dios. Y la semilla que se desparrama, que se echa, la semilla que se echa para que se siembre en la tierra, es la misma. Pero ¿sabe qué? El lugar donde llega esa semilla es diferente. Es diferente. Por eso esta parábola en Lucas 8, 4 al 15, está diciendo que parte de esta semilla cayó junto al camino. Caer junto al camino, el camino por la circulación de las personas en aquella época, o si quiere en este tiempo, por la circulación de las movilidades, es un terreno duro, apisonado, fuerte. Por tanto, esta semilla no penetra en la tierra. Parte de la semilla cayó junto al camino. Parte de la semilla cayó sobre las piedras. Otro terreno, sobre las piedras, junto al camino. Una tercera plataforma donde cae la semilla, entre espinos. Y una cuarta, en buena tierra. Hermano,
Cuando te inspeccionas o te dejas inspeccionar por el Espíritu Santo, que te revele, que me revele cuál plataforma sobre la cual está cayendo la semilla tengo. ¿Estoy junto al camino? ¿Qué pasa cuando cae junto al camino? La semilla que cae junto al camino, dice, vienen las aves del cielo y se la comen. Y cuando el Señor Jesús interpreta en su palabra, está diciendo, viene el malo y te la roba, te la quita. ¿Has escuchado eso alguna vez? Escucho una palabra, pero para el día siguiente ya me olvido, ya se fue. El malo me la robó, se la llevó. Las aves del cielo vinieron y se la comieron. ¿Eres tú así? ¿Estás tú en esa plataforma en la cual dices, qué bonita palabra, qué linda palabra, pero para el día siguiente o un par de días ya no me acuerdo yo de esa palabra? Esa es la que ha sido sembrada junto al camino. La otra, sobre las piedras. Usted sabe que un terreno pedregoso no tiene una tierra a la cual la semilla puede generar raíces profundas, sino están superficialmente. No sé si alguna vez se ha fijado ir por un terreno pedregoso y ver algunos arbustitos y usted las arranca y se salen y su raíz está ahícito, encima, ahícito, encimita, y se la arranca fácilmente. No tiene una raíz profunda. Y esa es, porque no tiene profundidad, se muere. La semilla que germina y da una plantita, se muere, porque no tiene raíz profunda. ¿Cómo estás? ¿La palabra está entrando en la profundidad de tu ser o está en la superficie nomás? Eso es para que meditemos. ¿Cuál era el tercer terreno? Entre espinos. Sabemos que la palabra interpreta de que los espinos son los afanes de este mundo. El ir y el venir, el hacer, el traer, el poner, el ir haciendo. ¿Sabes, hermano? Muchas veces, no está mal hacer, pero el hacer cosas nos van sacando de su permanencia. Nos van sacando de su permanencia. Nos van botando para un ladito y dejamos un poco su presencia para estar en la presencia de otras cosas. Yo no digo que hacer cosas sea malo, pero cuando el hacer de las cosas sobrepasa y nos quitan su presencia, es muy peligroso. A eso se refiere cuando está hablando de espinos, esos afanes del mundo. Es el ir, el venir, el correr, el estar preocupado por otras cosas. Por eso decíamos, ¿cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué estás esperando como iglesia de hoy en adelante? ¿Qué estás esperando? Esto es lo que hay que cuidar, hermanos. Muchos no estamos esperando nada. O de repente estamos esperando un mejor salario, o de repente estamos esperando unas buenas elecciones, que no está mal. Hay que orar. Pero, ¿qué es mi expectativa? La palabra de Dios está siendo derramada. La semilla está siendo derramada. Ahora va a depender de mí, de la presencia del Espíritu Santo en mi vida, si yo le anhelo con todo mi corazón, que me haga del cuarto terreno que describe Lucas. ¿Cuál? Buena tierra, que da fruto al 100%. Yo quiero, hermanos queridos, con todo mi corazón transmitirte esto. Yo quiero ser buena tierra en este tiempo. Ya el Señor ha puesto nuestro entorno de una manera tal que nos está dando la posibilidad de poder entrar en esto, en ser buena tierra, que da fruto al 100%. ¡Qué hermoso! Las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, no tenían aceite en su lámpara. La palabra de Dios que se emite como semilla que se va derramando en diferentes terrenos, y la pregunta es, ¿cuál es tu terreno? ¿Estás junto al camino? ¿Eres un terreno de junto al camino? ¿Eres un terreno pedregoso que no permite que la semilla germine y tenga raíz profunda? ¿O eres un terreno de bastantes espinos, hierbas,
afanes que te estrangulan y te quitan la fe, y te quitan la semilla, te quitan la palabra. O eres una tierra buena, donde dice Lucas, el Señor a través del Evangelio de Lucas, que llevó fruto al 100%. Para pensar. No te olvides que todo esto está proyectándose a la expectativa como iglesia que tenemos hoy en día, que es la venida del Señor Jesucristo. Lucas 12, más adelante. Lucas 12. Si estás tomando apunte, Lucas 12, verso 35 al 40, nos explica otra parábola, la parábola del siervo vigilante, nuevamente. La palabra del siervo. ¿Qué connotación tiene esta parábola? Dice, cuando empieza esta parábola, está hablando de que debemos tener ceñidos vuestros lomos. Hermanos, ¿con qué se ciñen los lomos? ¿Con qué aseguras tu pantalón? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que debe estar con la verdad. Con la verdad. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lucas dice, ceñidos vuestros lomos y lámparas encendidas. Así empieza la parábola del siervo vigilante. Un siervo hoy vigente en la iglesia, hermanos queridos, un siervo del Señor tiene que estar ceñido sus lomos. No puede estar con los pantalones caídos. Perdón la expresión. Tiene que estar bien ceñidos los lomos, pero dice que estos lomos se ciñen con la verdad. Yo debo estar parado, tú debes estar parado en la verdad. Cristo es la verdad, no mi verdad, en su verdad. Es como hemos dicho, en su luz vamos a ver la luz. En su verdad yo estaré en la verdad. Cristo es la verdad. Yo debo estar ceñidos mis lomos con la verdad y mi lámpara debería estar encendida. Y para que esté encendida, ¿qué necesita? Aceite. Wow. Eso es lo que dice la parábola del siervo vigilante en Lucas 12, 35 al 40. Ahora, ¿qué más dice? Bienaventurados, dice el Señor, los siervos a los cuales su Señor cuando venga los halle. ¿Qué cosa? Velando. ¿Qué es velar? Atento, vigilante. Está velando, permanente. Velar habla de permanente. Está permanentemente vigente. Está velando. ¿Qué dice que hará con estos siervos que el Señor los encuentre de esta manera? Dice, los hará sentar a su mesa. Qué lindo. Y les servirá. ¿Sabes, hermano? Perdón que parafrasee un poco esto, pero a veces me parece que no estamos entendiendo muchas cosas por el hecho de que no estamos vigilando, no estamos velando. Por tanto, si no estamos velando, no estamos sentados a su mesa. Y si no estamos sentados a su mesa, no estamos siendo servidos. No se nos está revelando, no se nos está abriendo su palabra para nuestras vidas. Estamos simplemente ocupando un espacio, nada más. Me llama mucho la atención. Si nosotros estamos vigilantes, estamos permanentemente velando, y el Señor viniera, ¿qué va a hacer? Dice, los hará sentar a su mesa y les servirá. Cuando nosotros estamos vigilando, anhelantes, hermanos queridos, estamos siendo servidos por el Señor. Estamos como el hombre que tiene terreno, buena tierra, que da fruto al 100%. ¿Cómo te has sentido este tiempo? ¿Dando fruto? No dando fruto. Eso tienes que contestarte tú, dejando al Espíritu revisar tu interior. Qué linda la parábola del siervo vigilante. Solamente estoy tomando algunos tópicos de estas parábolas, que usted la va a leer con más calma. Dice, fundamentalmente cuando habla del siervo vigilante, pero hay un elemento fundamental, que estos siervos no saben a la hora en que va a venir su Señor. Es lo mismo. No sabemos.
Entonces, ¿qué significa eso? Yo no sé cuándo viene el Señor, pero al final no necesito saber cuándo viene, si yo permanentemente estoy vigilando. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir de aquí a un mes, de aquí a un año, puede venir en la noche, a la madrugada, en la tarde. Yo estaré permanentemente vigilante de esta situación y de este acontecimiento. Y hoy en día, de la vigencia de su palabra en mi vida, estaré vigilando. Así que no se preocupe mucho por cuándo viene el Señor. Lo importante es que usted esté vigilante hoy día, mañana, pasado, la semana próxima, el mes próximo. Usted esté vigilante. Eso significa mantener aceite permanente, la presencia del Espíritu Santo. ¿Y qué pasa con una lámpara que tiene aceite permanente? Es una lámpara que siempre está emitiendo luz. Bien. Otro, Lucas, capítulo 12, versos 42 al 48, cuando habla de la parábola del mayordomo fiel. Qué hermoso. Fiel y prudente, habla de este mayordomo. El Señor dice, fiel y prudente, el Señor lo pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Qué hermoso. Confianza. El Señor sí a estos siervos que son fieles y prudentes, los pondrá sobre su casa para que administren como mayordomos. Yo quiero esto, perdón, yo le digo, Señor, yo quiero ser un mayordomo fiel y prudente, prudente. No solo fiel, prudente, hermano. Porque podemos ser fieles y no prudentes. Pero el Señor quiere que seamos fieles y tengamos prudencia. Seamos prudentes a la hora de hacer la obra del Señor. Y dice, de lo contrario, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con aquel que no es fiel y prudente? Dice, de lo contrario, estamos frente a un siervo que golpea a sus criados. Es un comelón, es un bebedor. Además que se embriaga, dice la palabra. ¿Qué va a pasar cuando el Señor venga? Dice, lo castigará duramente. Aquel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, ¿qué dice, hermano? Recibirá muchos azotes, dice esta parábola. Mas el que sin conocer, hizo cosas dignas de azotes, o sea, a este hay que azotarle, será azotado poco. ¿Por qué? Porque no conocía la voluntad. Nosotros como iglesia, ¿conocemos o no conocemos cuál es la voluntad del Señor? ¿Cuál es su voluntad? Señor, está en tu palabra tu voluntad, pero si no estoy vigente, si no estoy escudriñando, si no estoy vigilante, si no estoy atento, de repente estoy haciendo cosas que ni siquiera van conforme a tu voluntad. ¿Qué va a pasar con esos? Que conociendo la voluntad del Señor, no hicieron conforme su voluntad. Dice, recibirán muchos azotes. Yo puedo ser creyente, puedo ser parte de la iglesia, pero no estar haciendo su voluntad, peor para mí, porque recibiré muchos azotes, dice la palabra. En cambio, aquel que no conoce la voluntad, ¿a quién se está refiriendo? Aquel que de repente está todavía en tinieblas. Hizo cosas dignas de azote, pero dice el Señor, azotaremos poco. ¡Wow! ¿Sabe dónde estamos parados? Con razón, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. ¿Dónde están mis pies y a dónde me proyecto, hermano? Parábola del constructor. La parábola del constructor está en Lucas capítulo 14, versos 25 al 33. ¿Qué tópicos significantes tiene esta parábola? Empieza diciendo dos elementos fundamentales antes de lanzar la parábola el Señor Jesús. Dice, el que no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, no puede ser mi discípulo. Y hemos dicho ya significativamente que la palabra aborrecer traducido es amar menos. Entonces, en otras palabras, estaría diciendo el Señor, el que no ama a su padre menos, a su madre, a su mujer, a sus hijos, no ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Y sabe con qué complementa? Y el que no lleva su cruz, no puede ser mi discípulo. Una muerte permanente a mí, para que Cristo viva en mí. Eso está diciendo. Hermanos queridos, el que no lleva su cruz, el que no lleva la muerte encima, el que no es muerto todo el tiempo. Porque ¿qué significa estar muerto todo el tiempo frente a Cristo? Es que Cristo está entonces vivo. Yo prefiero estar muerto yo para que Cristo viva en mí. Eso está significando.
Eso. Entonces, estos dos elementos resalta el Señor al momento de explicar la parábola. ¿Quién de vosotros, dice, queriendo edificar una torre, quién de ustedes queriendo edificar una torre, no se sienta primero y, ¿qué hace? Calcula los gastos. Usted va a edificar una construcción, un edificio. No se sienta primero para hacer el presupuesto y calcular si tiene la plata como para terminar ese edificio. Eso es lo que está diciendo especial. No se sienta primero y calcula los gastos y ve si tiene lo que necesita para acabarla. Hermanos, nos está diciendo, claro, si tú, es lo que el Señor Jesús les dijo, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es como decir, siéntate primero y calcula. Y calcula. Hubieron muchos que querían seguirle, pero cuando el Señor les puso la condición, se dieron para atrás. Hermano, somos la iglesia. Somos la iglesia. Que Dios nos alumbre en este tiempo. Que Dios nos dé la guía de su Espíritu en forma profunda en nuestras vidas y nosotros nos abramos para que nos pueda guiar a toda verdad. ¡Wow! Terrible. Siéntate primero y calcula los gastos. Y al decir eso está diciéndote lo mismo. Si no amas menos a tu padre, a tu madre, a tus hijos, no puedes ser digno de mí. No puedes ser mi discípulo. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y recién me vas a poder seguir. Es como para sentarse y empezar a hacer los cálculos. Tengo esto. ¿Y qué pasa? Los discípulos le decían, Señor, esto es muy duro, esto es una cosa muy complicada. Pero ¿qué les decía el Señor? Para el hombre lo que es imposible, para Dios sí es posible. Pero que para Dios sí es posible. Tú puedes sentirte limitado hoy día y está bien. Qué mejor que te sientas limitado porque necesitas de Él. Peor es sentirse hábil y en posibilidades. No, preferible es estar limitado para que venga la presencia del Señor y te pueda dar lo que necesites. Solamente es levantar la mano y decir, Señor, yo quiero. Yo quiero. Hermanos, es tiempo de que le volquemos la cosa. Si hemos estado viviendo mucho de este lado, con nuestras lámparas medio apagándose, eso significa presencia de tinieblas. Hoy es el día en dar un vuelco, ir a la luz. El Espíritu Santo está a nuestra disponibilidad, lo digo con todo mi corazón, porque su amor está ahí con nosotros. Entonces, siéntate y ve si la obra la puedes acabar. Que el rey, en la misma parábola, está diciendo que un rey al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Yo tengo 10,000 soldados, pero hay alguien que viene contra mí con 20,000. No me tengo que sentar y primero hacer mis cálculos. Y una vez hecho mis cálculos, dice, al que viene contra él con 20,000, y yo solamente tengo 10,000, puedo enviarle una carta, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Prefiero. Esto es, hermano, esto es ser cauto, esto es ser responsable, porque tenemos que ser responsables con Dios. Tenemos que ser responsables con Dios. Hermanos queridos, solamente quiero anunciar algo. Dios dio a su único Hijo, al que más ama, lo dio por nosotros. Puso su propio Hijo a morir en una cruz por salvarnos a nosotros. ¿Qué crees que hará el Señor cuando venga? ¿Cómo consideras esta obra magistral de Dios? ¿Cómo la consideras? Así que le envío una embajada de paz antes de enfrentar la batalla. Cualquiera de vosotros, esto quiere decir esto, hermanos, estamos interpretando, cualquiera de nosotros que no renuncie a todo lo que posee, el Señor está diciendo, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee. ¿Dónde estás parado, hermano? ¿Dónde estoy parado? ¿Dónde estoy parado? ¿Cuánta luz tengo de la lámpara, de su palabra, de Dios? ¿Cuánta luz tengo? Cerramos en esta mañana con Lucas 14, 34 al 35, ahí mismo, cuando está hablando
de la parábola de la sal insípida. Está diciendo, buena es la sal. ¿Se ha dado cuenta, hermano, que es buena la sal? Yo al menos ya he comprobado bastantes veces de que si no hubiera una comida, no tuviera sal, es un poco desabrida, ¿verdad? Así que, aunque hay que poner un poco de sal para que le dé mayor consistencia, digamos más que consistencia, sabor, para que le dé mayor sabor. Buena es la sal, está diciendo esta parábola. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Una sal que ya es insípida y que no da sabor, ¿con qué puede tener sabor? Ya no, ¿no ve? ¿Para qué sirve? Dice. Ya ni para la tierra, ni para el muladar es útil, dice la palabra. La arrojan fuera. Si nosotros no somos sal que damos sabor, seremos echados fuera. ¡Wow! Realmente para pensar. Y quiero cerrar con 2 versículos esta mañana. Colosenses 4:6. ¿Qué dice? Colosenses 4:6 nos está diciendo a nosotros que somos la iglesia, que tenemos lámparas encendidas, que tenemos aceite permanente, la presencia del Espíritu Santo. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo son tus respuestas? ¿Cómo tratas a las personas? ¿Cómo hablas con ellas? Sea vuestra palabra siempre con gracia, hermanos. Gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y Marcos 9:50, el Evangelio de Marcos 9:50 está diciendo, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hermanos, necesitamos comunión. Necesitamos estar en paz los unos con los otros. Si tenéis sal, dice, si ustedes tienen sal, entonces van a tener paz los unos con los otros. El no tener esa paz los unos con los otros está mostrando que ya estamos desabridos, ya no estamos sazonados, estamos perdiendo el sabor, hermano. Y no te olvides que el Señor está a las puertas y viene pronto. ¿Cómo nos encontrará? ¿Cómo nos encontrará? Hermano querido, esta mañana es solamente animarte, desearte todo lo mejor, desearte que tengas tiempos especiales con el Señor ahora y que a la luz de su palabra me vaya revelando muchas cosas más que Él tiene para nosotros. Qué lindo, hermanos. De las 5 vírgenes, sé prudente. Hermano, esfuérzate por calificar a las vírgenes que eran prudentes, ¿verdad? De la parábola del sembrador, apunta a ser terreno fértil, terreno bueno, para que la palabra, para que la semilla dé fruto al 100%. De la parábola del siervo vigilante, que ciñas tus lomos con la verdad y tu lámpara esté siempre encendida. De la parábola del mayordomo fiel, que seas fiel y prudente para que el Señor te ponga sobre su casa y a tiempo des su ración. De la parábola del constructor, que te sientes y empieces a ver cuánto tienes y si alcanzas. Hay que ser prudente. O lo del rey, que si tienes 10,000 y te vienen con 20,000, puedas mandar una embajada de paz, hacer quietud, hacer paz, que tengamos paz unos con otros. Dice que al Señor le gusta a las personas pacificadoras, no las revoltosas, las que hacen problemas. No. Los pacificadores, bienaventurados, los pacificadores. Y finalmente, que podamos ser sal y cuidar de no volvernos insípidos y perder el sabor. Que nuestras palabras estén llenas de gracia, hermanos, sazonada con sal, con mucho amor. Y finalmente, si tenemos esta sal, entonces tenemos paz los unos con los otros. ¿Y sabe qué más?
Si usted tiene sal y si yo tengo sal, no solamente vamos a tener paz con los unos y con los otros, sino que vamos a transmitir esa paz y esa quietud a todos nosotros, que es lo que la iglesia necesita en este tiempo, antes de la venida de su Señor. Gracias, hermanos. Gracias por este tiempo, gracias por la paciencia que me tuvieron, pero me parece que es muy importante estar atento ante todas estas parábolas que el Señor las ha escrito en los evangelios. Y mi expectativa y tu expectativa tiene que estar concentrada en la venida del Señor, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta mañana. Yo te pido que empezando en mí y corra a todos mis hermanos esa proyección de vida, Señor, la vida del Espíritu en este tiempo, que es el que va a ser y el que nos va a guiar a toda verdad, el que va a hacer que mantenga vigente nuestra luz y luz permanente para nunca más andar en tinieblas, Señor. Gracias, papá. Gracias que podamos tener siempre en nuestra actitud una condición de sencillez, de humildad, Señor. Gracias, Señor, por haber puesto en tu palabra que aquel que quiera ser digno de ti tiene que ser aquel que se niegue a sí mismo, tome su cruz y te siga. Gracias, Padre. Gracias. Llénanos de esto. Haznos, Señor, anhelantes de esta palabra. Necesitamos revelación, mucha más revelación de tu palabra para este tiempo, porque como dice también tu palabra, los tiempos son malos, Señor. Los tiempos son malos y podamos concentrarnos en tu gran venida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Agradecido yo esta mañana con ustedes. Amén.